capítulo 18 del libro de 1 Samuel nos habla claramente de lo que, de la vida de David, obviamente. Pero ya me llama la atención un canto, ¿verdad?, que empiezan a cantar después de que David se convierte en un guerrero poderoso, en un guerrero fuerte, en un guerrero que vieron que mató al Goliat, ¿verdad? Y hizo cosas tremendas porque Dios estaba con él, no hay duda. Dios estaba con David y fíjese lo que hace un canto imprudente, hermanos. Imprudente, usted júzguelo si fue imprudente o no. Vea lo que dice, capítulo 18, verso 6, por favor. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir ¿a quién? ¿A quién va a recibir? ¿A quién iban a recibir? Al rey Saúl, note eso y subraya eso. Iban a recibir no a David, sino ¿a quién? Al rey Saúl, con panderos, con cánticos, alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Wow. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Tendrá algún sentido que esto? O sea, ¿a quién iban a recibir? A Saúl, con un cántico que le daba el honor. ¿Y a quién? A David. Ahora sí que afectó eso mucho. ¿Usted cree que afecta eso? Pregunto. ¿Afectará la vida de una persona eso? ¿Ese cantito? ¿Sí le afectará? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿qué dijo Saúl? ¿Se puso a aplaudir también? ¿Saúl qué hizo? Se enojó Saúl en gran manera, y desagradó este dicho y dijo: David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Qué puede ver usted ahí? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Se sintió qué? ¿Se sintió afectado por esto? Sí. ¿Sería una atadura en su corazón esta frase, este canto? Sí, definitivamente. Este viernes hablamos acerca de un poquito de lo que representa la guerra espiritual y hablamos acerca lazos, no hablamos de eso, pero hoy quiero hablarte, darle un poquito de seguimiento a lo que vimos el viernes, pero con los lazos del alma, los lazos, ataduras que son ataduras del alma. Vaya, eso es lo que quiero hablarte este día de hoy. Y yo creo que este lazo fue un lazo ¿para quién? Para Saúl, que ató su alma y lo hirió, se sintió mal, que no debía haber sido así, porque ¿quién era el rey, hermanos? O sea, tenía un problema de identidad Saúl, por lo visto, ¿no? No sabía realmente quién era, o no se la creía que era rey él, o no sé, algo pasó ahí. Y no lo miró con agrado. Y desde aquel día dice, ¿qué dice? El 9. Y desde aquel día no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Que lo quiso, ¿qué? Lo quiso matar, lo quiso clavar con una espada en la pared y no lo logró, ¿verdad? Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y lo había apartado ¿de quién? De Saúl. Entonces, más le tenía temor Saúl porque Dios estaba ¿con quién? Con David. Entonces, más fue su temor y su resentimiento que tenía contra David porque veía que Dios estaba con él. Veía que Dios definitivamente estaba con él y le tenía temor y le dio temor a todo esto. 17, por favor. ¿Y qué pasó? 17, vamos a leerlo. Entonces dijo Saúl a David, he aquí que yo le daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino el qué, será la mano contra él, la mano de los filisteos. Ahora sí que, o sea, algo quería hacer Saúl, ¿para qué? Para acabar con él, para destruirlo. Entonces dice, su hija Merab era la mayor, y le dice: le voy a dar a mi hija para que se case con ella, y pues esto sea le voy a pedir un dote, vaya, que sea imposible para él cumplirlo. Lo voy a exponer ante el enemigo, ante los filisteos, ¿para qué? Para que muera, en pocas palabras. Pero ¿qué fue lo que pasó? David tenía un problema de identidad también. David siempre fue rezagado por su padre.
David siempre estuvo allá con las ovejas y nadie le hacía caso, nadie lo volteaba a ver. Los hermanos se sentían muy grandes al lado de él, ¿verdad? Cuando llegó Samuel a ungir a David como rey a los 16 años que tenía David, sus hermanos todos pasaron frente a él y no se la creían que David era el escogido. ¿Por qué? Porque era el más pequeñito, el más débil aparentemente, el que no era guerrero, el que no tenía los brazos fuertes, el que no se veía con un porte más guapo, para que me entienda mejor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que David se sentía así, de esa forma. Entonces David no se sentía digno de ser el yerno del rey. Entonces él decía, ¿quién soy yo? Yo soy el más pequeño de todos, soy el más pobre de todos. Entonces, ¿qué pasó? Pero le llegó una noticia a Saúl. Versículo 20, por favor. ¿Qué dice? Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Ok, Mical, su otra hija, estaba enamorada ¿de quién? De David. Pero le fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. 21, por favor. Y Saúl dijo, yo se la daré para que sea ¿qué? ¿Por qué? Por lazo. Y 2, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás ¿qué? Mi yerno. ¿Y qué pasó? Tú serás mi yerno. Pero ¿cuáles eran los dos objetivos con Mical? Con Merab dijo para que sea los filisteos los que traten con él y lo maten. Pero con Mical le cayó como anillo al dedo, porque Mical era otro tipo de mujer, era una mujer diferente. Dice, esta no solo voy a hacer que vaya contra los filisteos y lo maten a David los filisteos, sino que voy a ponerle a ella porque ella va a ser un lazo para él, una atadura para él. Lo va a amarrar, lo va a menguar, lo va a limitar completamente en su persona, en su proceder. Entonces, ¿qué dijo? Le voy a dar a mi hija Mical, para que sea lazo para él. Ahora pregunto yo, hermanos, ¿sabía lo que tenía Saúl en casa? ¿Sí? Yo creo que la conocía su hija, ¿verdad? Y dices, no, esta tremenda sí se va a encargar de él, ¿no? Entonces, y Saúl fue y le dijo, y dice el 22, vamos a ver el 22, por favor. Y mandó Saúl a sus siervos y hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí que el rey te ama y todos los siervos de rey te quieren bien. Sé pues yerno ¿de quién? Del rey. ¿Y qué pasó? Y David dice, sigue insistiendo que él es pequeño, él no es digno de ser hijo, yerno del rey, y pues, puras palabras de ese tipo, ¿ah? Pero ¿qué pasaba? David se conducía como dice. El versículo 14 dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos porque Jehová estaba con él. Y eso le hacía tener más temor a Saúl de que Dios estaba con David, temeroso todavía. Más prudencia con la que se conducía David lo hacía sentir más temeroso todavía, más miedo todavía tenía. ¿Y qué pasó, hermanos? Vamos a ver qué sucedió. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Viene Saúl y dice el 25, por favor, vamos a leerlo. El 25 de ahí mismo. A ver, póngame el 25. Y dice, y Saúl dijo, decir a David, el rey no desea dote, sino que 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba que hacer caer a David, ¿dónde? ¿En manos de quién? De los filisteos. ¿Y qué hizo David? David era un guerrero, Dios estaba con él, tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Entonces dice, lo voy a mandar a que haga 100 prepucios de hombre, ¿verdad? Y los traiga para acá. O sea, que matara 100 hombres, los circuncidara en pocas palabras y cortar el prepucio de los hombres para traerlos a Saúl. Ese era el dote, esa era la paga que tenía que traer David, ¿verdad? Para poder ser yerno del rey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, David, el 26, por favor. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa a los ojos de David. Está bueno, está fácil, dice. Está facilito para ser yerno del rey. Y antes de que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue con su gente y mató, no a 100, a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó a todos al rey a fin de hacerse ¿qué? Yerno del ¿qué hizo? Tu hija Mical por mujer. Ahora sí que David ¿qué hizo? Ahora sí que ¿quieres 100? Te traigo ¿qué? 200. Entonces Dios estaba con David. Entonces, ¿qué pasó? Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David,
y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, Saúl, enemigo de David, fue enemigo de David que todos los días. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primeramente, una de las trampas que le quería poner era un lazo que le quería poner a David, un lazo de muerte, ¿sí? Un lazo de muerte, ¿por qué? Porque si abrimos el capítulo 18, versículo 5 del libro de los Salmos, por favor. 18:5. David habla, todos estos salmos fueron escritos por David. David durante toda su vida fue perseguido por Saúl hasta los 30 años que tomó el reino físicamente. Y David decía, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. La palabra Seol quiere decir el lugar de los muertos, no quiere decir infierno. Seol no es infierno. Seol es donde está el seno de Abraham y donde estaba que también en ese mismo lugar donde estaba lo que era el Hades o el infierno. Pero recuerdan que en el seno de Abraham estaban los justos. Entonces dice, ligaduras del Seol, ¿me quieren atar a dónde? A la muerte, en pocas palabras. Me quieren atar a la muerte y me tendieron lazos ¿de qué? De muerte, para que yo cayera en esos lazos y me ataran y me ligaran y me ataran, ¿para qué? Para que yo muera. Entonces, eso fue uno de los lazos de muerte que tenía que David le había puesto aquí en Saúl para que lo mataran a la hora de que iría a matar a los filisteos. Entonces David hablaba de los lazos de muerte que le habían tendido. Eso fue una de las trampas de muerte que David le había tendido. Ahora, vamos al 38:12, por favor. 38:12 del libro de los Salmos también. Y fíjese lo que dice. Los que buscan mi vida arman lazos. Los que procuran mi mal, iniquidades meditan y fraudes todo el día. O sea, que David estaba haciendo siempre, procuraban ¿qué? Hablar cosas malas de él, fraudes, armaban lazos que procuraban todo el mal contra David, contra la vida de David. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué es una ligadura? ¿Qué es una atadura? Ligadura es una atadura, un lazo, es una arma que el diablo usa ¿para qué? Para amarrar, para atarte, para limitarte, para menguarte, para que no se cumplan los propósitos de Dios, que era lo que quería ¿quién? Saúl, que David fuera ¿qué? Limitado en todo su destino, en todo su proyecto de vida. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que David es víctima de todo esto. ¿Por qué? Porque Saúl quería detener todo lo que él tenía por delante, porque sabía que Dios estaba con él y que Dios iba a hacer cosas más grandes de las que hizo con Saúl. Entonces Saúl quería ¿qué? Se quería detener y limitar a David a como fuera y a como diera lugar. Entonces David, ¿qué pasaba? Superaba todas las pruebas, vaya. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Muchas veces, en este caso, dos cosas hubo de David que representaba a Mical para David. Un lazo ¿para qué? Para su alma, para su vida. ¿Y de qué se aprovechó Mical? Si volteamos a ver a Mical, ¿qué fue lo que hizo con David? ¿De qué manera ella se condujo con David? Lo hacía sentir menos. ¿Por qué? Porque cuando David entró danzando en Jerusalén, que llevaban el arca del pacto, y la llevaban a Jerusalén, ¿quién se burló de él? ¿Quién lo menospreció? ¿Quién lo hizo sentir menos? Esa era una de las formas en que Mical, ahora sí que quería limitar ¿a quién? A David, haciéndolo sentir ¿qué? Menospreciándolo, diciéndole, tú no eres nada, tú saliste de las ovejas de tu papá, nadie te pelaba, nadie te hacía caso, nadie quería nada contigo. Y nomás ahora sí que, ahora vienes y te humillas aquí ante la gente y te haces pasar como un cualquiera, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con David? Lo menospreciaba David, pero David también se defendía, dice, yo no estoy haciendo esto para ti, sino lo estoy haciendo para Dios, así es que tú cállate, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces Mical fue un lazo ¿para quién? Para David, un lazo porque lo quería limitar. Pero David obviamente tomó la postura de rey, tomó la prudencia de ser un rey poderoso, un rey fuerte, y no se dejó de esto. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando en el matrimonio, en la familia, te casas con la persona inadecuada, la persona que no es? Sea mujer, sea hombre, sea el caso que sea. Podrá ser el cónyuge, por decir esposo, ¿verdad? El cónyuge podrá ser un lazo para la otra parte, ¿sí? ¿Podrá un hombre, ahora sí que hay un dicho, bien dicho por ahí, ¿verdad? Que dice que detrás de un gran hombre está una ¿qué? Una gran mujer. Y yo creo que también al revés, también detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Yo lo creo así, que van las dos vías. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando no es la gran mujer o no es el gran hombre? Alguno me dirá, me divorcio ya.
¿sí? Porque pues, es lo más fácil, ¿verdad?, que podemos pensar, pero no es lo más correcto, ni ante Dios, ni ante los hombres, ni ante los hijos. Porque ¿quiénes son los que van a sufrir? Los hijos. El arma que Mical tenía contra David era el menosprecio. Y hay mujeres y hombres que menosprecian tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Y eso hace menguar al hombre cuando el hombre tal vez tenía un futuro fuerte, poderoso, tenía un plan para su vida, pero se menguó todo, se acabó todo porque la persona más incorrecta fue la que él escogió o la que ella escogió para casarse o para ser parte de su vida. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces es un lazo que te detiene, que te limita, que te detiene, te limita totalmente y no te permite ser o lograr lo que Dios quería para ti. Pero también puede haber todo lo contrario, que la mujer te levante o la mujer te derribe, vaya, o el hombre te levante o el hombre te derribe también, y que la quiere someter a cosas que no son correctas, que le quiere someter a situaciones que no deberían de ser. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Todo está limitado y todo empieza a menguar y la vida del hombre o la mujer empiezan a ¿qué? A menguar en todos los aspectos. Entonces, ¿qué será importante? Poder saber, los que no se casan todavía, vaya, poder entender que tendrá la persona que no se casa todavía, poder entender el destino que Dios tiene para él primero y buscar a la persona ideal para que ese destino se cumpla. ¿Se valdrá así? Pregunto. Obviamente es de parte de Dios todo esto. Dios tiene la persona ideal para ti. Pero también como humanamente hablando, podremos pensar en que necesitamos la persona ideal ¿para qué? Por ejemplo, tú tienes un llamado, vaya. Pero la mujer con la que estás de novia no dice, a mí no me interesa el llamado, yo no quiero saber de eso. No me interesa el ser ministro, qué sé yo, sino que me interesa pues vivir una vida con mi marido, pasármela feliz, viajar y hacer todo lo que quieres y tener mucho dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ese no es el plan de uno de los dos? Sino el plan es servir a Dios y agradar a Dios. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Viene el menosprecio. Viene eres un mediocre, vaya. No quieres salir adelante, no quieres producir, no quieres hacer nada. Pero resulta que tú estás diseñado, pero no para producir dinero, digamos. Ese viene por añadidura, vaya. Sino para buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y para después por añadidura venga todo lo demás. Pero buscando el reino de Dios, su justicia, es donde Dios te quiere llevar, donde Dios quiere hacer algo nuevo en ti, algo diferente, algo que Dios te está llamando y te dice, tu prioridad ya no va a ser hacer dinero o hacerte famoso, grande o qué sé yo, sino tu prioridad voy a ser yo y el dinero vendrá después, porque te voy a proveer también todo lo que necesites y lo que requieras. Entonces eso cambia todo, pero yo creo que toda persona, que todo hombre tiene que voltear a ver con quién se va a casar, si es compatible con el llamado, con el proyecto divino para la vida de ese hombre, para que la vida de ese hombre se cumpla o la vida de esa mujer también se cumpla. O puede hacer la ayuda, que la mujer pueda hacer la ayuda idónea que el hombre necesita. ¿Para qué? Para lograr todo lo que ese hombre está destinado o diseñado por Dios para lograr y hacer. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces es ahí donde cambian todas las cosas. En vez de que sea una ligadura, una atadura que te lleve a la perdición, o que te lleve al mal, que sea una persona que te ligue o bueno, sí se lo va a ligar, ¿verdad? que te lleve ¿a qué? A los proyectos divinos, a los proyectos de Dios, ¿sí? Entonces, ahora sí que, ¿cuántos han oído me lo ligo, no? Me la ligo. Entonces, pues, ahora sí que hay que ver quién te liga, ¿no? Y para qué quiere ligarte también. Entonces, hermanos amados, ojalá estuvieran los jóvenes aquí para estarles hablando de esto, ¿verdad? Ojalá estuvieran los jóvenes aquí para hablarles de este tema. Pero aquí Saúl dice, sé quién tengo en mi casita, sé quién es Mical. Es terrible Mical, dice. Si no lo matan los filisteos, lo mata mi hija. ¿O no fue eso lo que dijo? Si no lo matan los filisteos, lo va a matar mi hija. Así es que le echó a su perro guardián, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que te quiero decir? Por eso David, obviamente Mical fue una etapa de su vida, porque David tuvo otras esposas, otras mujeres, y Mical la desechó, ¿verdad? Por supuesto. Pues ¿quién no, verdad? ¿Por qué? Porque una mujer tiene que levantar al hombre, tiene que admirar al hombre, tiene que querer al hombre, tiene que ponerle un lugar alto al hombre. ¿O no es así? ¿Me equivoco? A ver, hermanitas, ¿me equivoco?
Una mujer tiene que levantar a su hombre. ¿O no es así? Pero un hombre tiene que levantar a su mujer y tener en lugar de respeto también. En lugar de no. Iba a decir cosas buenas más de la mujer, pero no me dejaron. Y ya se me olvidó. No se crean. No, hermanos amados, tiene que haber algo, tiene que haber una admiración. Cuando el hombre es aceptado, es admirado el hombre se va a levantar más. ¿No es así? El hombre tiene que ser reconocido para sentirse fuerte, sentirse apto para cualquier situación o cualquier cosa. ¿Podrá la mujer hacer eso? Pregunto. ¿Será tarea de la mujer hacer eso? Sí, porque si el hombre se levanta, la mujer se levanta juntamente con él. Es una realidad. El hombre se levanta y no se levanta solo, sino va con ¿Qué es la mujer? Es la costilla del hombre, vaya. El hombre sin una costilla no va a caminar bien, ¿verdad? Entonces así es como funciona esto, hermanos. Si el hombre se levanta, la mujer se levanta con él. Y la mujer también se levanta y la mujer también puede hacer muchas cosas muy, muy importantes de parte de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y darle la oportunidad también a ella que sea libre y que se desarrolle. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Así es como funciona todo esto. Entonces, Mical era todo lo contrario. Mical bajaba a David, lo ponía en un lugar bajo. ¿Por qué? Porque era una niña, hija del rey. Era un pastor de ovejas, ¿verdad? David, y así lo vio siempre. Y cuando lo vio, lo menosprecia y le dice: mira cómo andas como un vil, ¿verdad? Como cualquier hombre, cualquier persona. Eres el rey de Israel, le dice. ¿Por qué andas así danzando en calzoncillos o no sé en qué andaba, ¿verdad, David? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? David dice: yo me voy a humillar más si es necesario, porque no me humillo por ti, me humillo para la gloria de Dios. Y danzo a Él y alabo a Él y estoy contento porque Él está entrando a casa, está entrando con nosotros. Pero ¿qué más pasó? Vamos a leer otro salmo, mis amados. Vamos a ver por el Salmo 38:12. No, ya lo leímos, ¿verdad? 145, por favor. Pero siempre David estuvo perseguido por la muerte, y ligaduras y ataduras de muerte siempre vinieron contra él. Me han escondido lazo y cuerdas de los soberbios. Me han tendido red junto a la senda. Fíjate lo que dice. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Me han tendido red junto a la senda. Me han puesto, ¿qué? Lazos. ¿A cuál senda? ¿Qué es? La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, ¿ah? Entonces, ¿qué representa la senda, hermanos? ¿Será el camino, será el destino, será el proyecto que Dios tenía para David? Y le prenden lazos los soberbios, ¿para qué? Para que eso no se cumpla, para que eso no se logre. Y Micalita era una de ellas, ¿verdad? Ahora sí que Mical era una de ellas, uno de esos lazos. Me han tendido lazos y cuerdas los soberbios, me han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Entonces todo esto limitaba a David. Ahora diremos: yo quise hacer esto, pero mi esposa nunca me apoyó. Olvídese de dejar a su esposa, olvídese de decir: esta no era la que Dios tenía para mí, esa es la que usted escogió, ¿verdad? Y ya no hay vuelta atrás, hermanos. Ore por ella, como dice mi esposa, ¿verdad? Ore por ella, porque Dios puede hacer cualquier milagro en la vida de cualquiera. O este no era el hombre que yo te quería también, no cumple no llena los requisitos, o qué sé yo buscaba algo así, algo mejor, usted puede decir lo que usted quiera, hermano, pero la realidad es que ya están ahí ligados, ¿sí? Ante la ley del hombre, ante la ley de Dios, y hay un pacto y hay una promesa de por medio en la cual ya está ahí. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así es que no hay tal cosa como divorcio para los hijos de Dios. Creo que todo se puede resolver y creo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y si tiene que orar esa oración y recitar ese texto todos los días, pues hágalo. Todo lo puedo en ti, Señor, que me fortaleces. Aunque tenga que hacerlo cada día antes de que llegue el marido del trabajo, hágalo y dígalo: todo lo puedo en ti que me fortaleces, Señor. Gloria a tu nombre. Algún día lo cambiarás o me cambiarás a mí. Estoy siendo parejo, ¿eh? A ver, ¿estoy siendo parejo, sí o no? Bueno,
Y eso que yo saben que soy medio machín, ¿verdad? No se crean. Y la primera que dijo machín fue mi esposa. Entonces, así está el asunto, hermanos. Así está el asunto. ¿Qué dice el 64:5 de los Salmos? A mí me encantan los Salmos. Y fíjense que todos estos Salmos los escribió David. Obstinado es su inicuo designio, dice. Tratan de esconder lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Ahora sí que el diablo te tiende trampas donde no puedes verlas. Muchas veces no las ves venir. No las ves venir, hermano. Y el diablo viene contra ti, te quiere agarrar en curva para que me entiendas mejor. Te quiere agarrar en curva y hacerte caer en uno de esos lazos y poner una de esas trampas sobre tus pies. Pero ¿qué dice también el libro de Salmos también? El 141:9, por favor. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Guárdame de los brazos, esa es una oración de David que dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Entonces, ¿Dios nos podrá guardar de esos lazos, de esos errores? ¿Tendrá algo que ver las decisiones que tomemos también en nuestra vida para no caer en esos lazos? ¿Tendrá algo que ver? Pregunto yo. Pregunto, mis amados. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, Dios quiere hacernos libres de todo esto. Dios quiere hacernos libres de todo esto. Por ejemplo, un Eclesiastés, capítulo 7, verso 26. Eclesiastés 7, 26. ¿Qué dice? Eclesiastés 7, 26. Ya lo tenemos. ¿Qué dice? Y ha hallado más amarga que la muerte, la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Ahora sí que está grueso. Consta, hermanas, que traté de buscar uno que diga de hombre, pero no había. Habla de la mujer, ¿verdad? Pero ya saben que yo me cuadro. He hallado más amarga que la muerte, el cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará preso en ella. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si tú toda tu vida has servido y agradado a Dios, Dios te va a hacer escapar de eso. ¿Estamos entendiendo eso? Dios te va a hacer escapar de eso. Y si tú tienes un llamado en Dios y has vivido para eso, si vas a cometer un error, yo estoy seguro que Dios va a interferir o intervenir para que no cometas una decisión incorrecta. ¿Pueden creer eso? Sí. Que aunque parezca príncipe azul, a lo mejor ese príncipe azul es negro, ¿verdad? Es negro, es malo. Y no me refiero a negro de color de piel, me refiero a que sean sus pensamientos malos para contigo. O que vas a una persona que de pronto lo ves con cara de oveja y de pronto se le sale el lobo rapaz de ahí, ¿verdad? Pero Dios te va a privar y te va a librar de todo eso también. ¿Estamos entendiendo, mi mamá? Pero la realidad es que nosotros, hermanos, vamos al Proverbios, por favor, rapidito, al Proverbios 18:7, por favor. Vamos a leer este texto. Proverbios 18:7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, pero ¿y sus labios son qué? Lazos para qué? Para su alma. Ahora sí que lo que Mical hablaba a David lo hacía sentir como mal, lo hacía sentir menor. Y su boca era como qué, sus labios eran como lazos que ataban qué, su alma. Entonces David se tenía que despojar de todo eso. David tuvo que despojarse de todo eso para poder ser un gran rey como lo fue. Porque era el rey conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Entonces era un gran rey David. Fue un gran rey. Y David se tuvo que ver quitado esos lazos de su vida. ¿Para qué? Para poder lograr vencer todo lo que se oponía a su llamado y a su proyecto de vida. ¿Cuántos recuerdan al faraón, hermanos? Una ilustración aquí sencilla. Al faraón, que tantas veces el faraón fue endurecido por Dios para que no dejara ir al pueblo de Israel de su tierra. ¿Recuerdan la escritura? Y faraón, ¿qué hacía? Era obstinado, era un hombre malo, un hombre que
que no quería dejar ir a su pueblo, que Dios mismo lo cerró en su corazón para que no dejara ir a su pueblo y le sirviera al Señor en el desierto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fíjate lo que hacían. Recuerdan que cuando Moisés lanzó la vara y se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los hechiceros o los siervos del faraón? Lo mismo, hicieron lo mismo. Convirtió el agua en sangre y ¿qué hicieron? Lo mismo. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Sucede que Faraón, los siervos de Faraón vienen y le dicen, ya al final de las plagas, prácticamente en las últimas plagas, vean lo que dice el 17 del libro del Éxodo, por favor. Ahorita seguimos con David. Entonces los siervos de Faraón dijeron que, ¿hasta cuándo será este hombre por un lazo para quién? Para nosotros. Deja ir estos hombres ¿para qué? Para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ya habían pasado casi todas las plagas, Egipto estaba destruido literalmente. ¿Y qué pasaba? Deja ir estos hombres, decían. ¿Por qué? Porque son lazo para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Esto es todo lo contrario. Ahora el lazo, ¿quiénes eran? ¿Quién era? Moisés. Moisés y Aarón eran ¿qué? El lazo de los hechiceros y de los siervos ¿de quién? De Faraón. ¿Por qué? Porque el lazo es un arma de guerra, hermanos. Es un arma de batalla, que tanto es usada por el enemigo para atarnos, para ponernos trampas, para caer en ella. Pero así también como es un arma que también usamos nosotros como hijos de Dios, ¿para qué? Para atar y reprender y ligar las ataduras, y romper las ataduras primero, pero luego atar al diablo mismo, porque si quiere alguno entrar en la casa del hombre fuerte, primero ¿qué tiene que hacer? Atarlo, amarrarlo, y luego entrar a la casa y despojarlo de sus bienes. Eso dice la Escritura. Entonces, amados, ¿qué es el lazo? El lazo es un arma que va también con los hijos de Dios. ¿Nunca ha dicho usted, yo te ato, Satanás, te reprendo? ¿No hemos dicho eso cuando oramos en guerra espiritual? Yo te ato, te pongo ataduras, te pongo ligaduras, te reprendo y todo esto. Entonces dicen los siervos de Faraón, dicen, ¿hasta cuándo este hombre será qué? Lazo para nosotros. ¿Por qué? Porque si hicieron la serpiente, la convirtieron ellos también el palo en serpiente, la vara, y hicieron lo mismo que hizo Moisés, ahora ya no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque era un lazo Moisés ¿para qué? Para ellos, que los ataba y no les permitía que hicieran esas cosas. Primera, porque no podían. Segunda, porque ni siquiera podían intentarlo porque no había poder en ellos para hacerlo. Pero la realidad es esta, hermanos, que Moisés y Aarón eran lazos, los ataban de manos, de pies y le decían al faraón, ya déjalos ir, porque ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque más fuertes son los lazos de ellos que los nuestros, vaya. Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo, mis amados. ¿Y qué dice también? Por ejemplo, aquí mismo, vamos a leer este texto. Eso era lo que había en el caso de Faraón, ¿verdad? En el caso de Faraón. ¿Qué dice Jeremías capítulo 50? Otro ejemplo, un poco diferente, ¿verdad? 50, 24. Jeremías 50, 24, por favor. Y es cuando Dios viene contra Babilonia y se venga Dios de lo que hizo Babilonia con Israel. Y fíjate la forma en que habla el Señor aquí. Te puse ¿qué? Lazos. O sea, te até Babilonia. Te puse lazos y fuiste tomada a Babilonia. Y no solo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste ¿a quién? A Jehová. Te puse lazos y fuiste tomada. ¿Por qué? Y tú no lo supiste, dice. Y fuiste hallada aún presa porque provocaste ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es un arma de batalla, hermanos. Es un arma de guerra. Y si usted quiere conocer las armas de guerra, lea capítulo 50 del libro de Jeremías, 51 del libro de Jeremías y se da cuenta de todas las armas que el Señor usa para destruir a Babilonia, para traer juicio contra Babilonia. Espadas, flechas, lanzas y todo eso. Esto en lo espiritual existen todavía también. Están, por supuesto, perdón. Entonces, hermanos, dice, te puse lazos y fuiste tomada. ¿Por qué? Porque la ató, porque está desatada, trayendo tanto daño sobre la tierra, sobre todo sobre el pueblo de Israel. Obviamente Dios levantó a Babilonia, pero Dios también la reprendió, la juzgó y la desarmó y la ató y la amarró y la echó para afuera de todo el imperio. Y vinieron los medo-persas y vencieron totalmente a Babilonia. Entonces, eso es, hermanos, lo que la Escritura nos enseña. Ahora, la Biblia nos enseña también en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el capítulo 6, verso 5. Fíjate lo que nos dice la Escritura. Escápate como gacela de la mano de ¿quién?
del cazador y como ave de la mano del que arma ¿qué? Lazos. Ahora sí que escápate. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Escápate. ¿De qué? De la mano del cazador y de la mano que produce ¿qué? Lazos, que arma lazos para trampas para aves, para animales. Pero aquí estoy hablando de lo espiritual también. Estoy hablando de nuestra vida. ¿Cómo te puedes escapar de los lazos, hermanos? ¿Cómo? Primeramente, estar con Dios y que Dios esté contigo. Cuando Dios es la prioridad en tu vida, tú vas a ser la prioridad en el corazón de Dios. Aunque sigue siendo porque te ama, porque está con nosotros. Pero Dios honra a los que le honran siempre. Y Dios siempre va a ayudar a los que se dejan ayudar y los que le temen, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los que le ¿qué? Temen y los defiende. Y los que no le temen, también los defiende. Pero primero deja que les den una zarandeada, ¿verdad? Y después dice el Señor, ok, ya te pusieron una zarandeada, ya te pusieron una cachetiza, entonces ahora ya vengo a ayudarte. Eso pasa, hermanos. ¿O no? ¿O no? Cuando se porta mal le va súper bien. O cuando se porta mal. ¿A quién le va bien cuando se porta mal? Preguntémosles a los niños. Y a veces somos como niños también. Pero los niños no, mi papá saca el cinto y me da con todo. O mi mamá. Entonces, así como que se me asustaron. No. Hay que reprenderlos a los hijos, por supuesto. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Te portas bien, te va bien? Sí. ¿Te portas mal? Te va mal. A veces te portas bien y te va mal. Pues qué bueno. Porque no es porque te portaste mal, sino porque Dios quiere algo mejor para ti todavía. Entonces, a veces te va mal, aparentemente mal, pero Dios siempre va a tener una respuesta para ti. Y ese mal se va a convertir en un bien, en una bendición y te va a traer ¿qué? Un mayor nivel de gloria y de fe en Cristo. Y va a ser mayor y mejor todavía lo que eras antes porque va a ser inquebrantable. Vas a ser amovible de donde estás y tu senda va a seguir el camino y el proyecto de Dios va a lograrse en tu vida. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Gloria a Dios. ¿Cómo ven, amados? Los lazos en el alma. Los lazos o las ligaduras del alma.